Calcular el riesgo de que se produzca una emergencia o una catástrofe ahora es posible gracias a un equipo de la Universidad Pablo de Olavide que ha desarrollado un sistema informático que permite incrementar el tiempo de reacción ante estos desastres. Además, conocemos a un emprendedor andaluz que ha lanzado Mi Perito Connect, un dispositivo remoto de peritaje de vehículos que utiliza la tecnología para la diagnosis electrónica a distancia. Y en nuestra sección Hablamos con, aprenderemos todo sobre la bioinformática, una técnica imprescindible para el análisis de los datos biológicos de la mano de la experta Paola Hurtado. Así que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más, no te muevas de ahí, que en unos segundos comenzamos. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with their life. ¿Puede un sistema informático predecir las consecuencias de un desastre ambiental o de una pandemia como la del coronavirus? La respuesta la encontramos en un laboratorio andaluz que con su trabajo puede marcar un antes y un después en la forma de gestionar todo tipo de emergencias. ¿Qué pasaría si pudiera predecirse un tornado, un incendio forestal o la caída en picado de los ingresos de una empresa? Pues que contaríamos con mayor margen de maniobra para evitar sus posibles consecuencias. De esta premisa parte una investigación que nos lleva hasta la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Allí, un equipo ha desarrollado un sistema informático que permite calcular un riesgo en función de una serie de parámetros. Nos ayuda primero a analizar los riesgos. Después nos ayuda a hacer simulacros para ver cómo podemos mitigar esos riesgos y después dar notificaciones de cuando se han dado esos parámetros que hemos nosotros establecido en los simulacros y todo ese conocimiento que hemos generado durante la fase de preparación para hacer una respuesta efectiva. Habitualmente, el cálculo de probabilidades de que pueda existir una crisis se venía haciendo de manera manual o, en el mejor de los casos, utilizando hojas de Excel. Ahora, el algoritmo matemático que lo hace posible está inserto en una herramienta mucho más sofisticada. El usuario tiene la posibilidad de interactuar con el sistema, bien de una manera gráfica, bien de una manera sintáctica, utilizando palabras, o una manera numérica, introduciendo números, y también, sobre todo, que es lo más importante, tenemos después una app que es capaz de recibir lo que son las alertas con las acciones concretas a hacer en ese escenario. Por ejemplo, en Chernobyl, si hubiésemos estado en Chernobyl y hubiésemos tenido Emertic, pues en el momento que tuvimos la parada y tuvimos la subida del reactor, pues nos hubiese dicho exactamente qué poder hacer en ese contexto, ¿no? Y no estar improvisando en su momento, que tenemos un momento de emergencia y que no sabríamos qué hacer. Pero para dar una respuesta efectiva, primero hay que conocer a qué nos enfrentamos. La toma de datos es el primer paso para poner en marcha todo el proceso. Podemos delimitar una serie de niveles, por ejemplo, presión atmosférica, humedad, diversos parámetros, de tal manera que el nivel de riesgo de un tornado o de una amenaza similar puede incrementarse. Nosotros podemos ir incrementando poquito a poco esos niveles que nos van a disparar o nos pueden disparar diversas situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia que pueden ser medioambientales, sanitarias o, ¿por qué no?, empresariales. Se puede aplicar desde una institución como la que estamos ahora mismo, como es una universidad, lo podemos aplicar en protección civil, en una empresa que quiera calcular el riesgo financiero o el riesgo que tengan de tener pérdida, o incluso para emprendedores. En el tema de startups son proyectos que tienen muchísima incertidumbre. Entonces, la cuestión es que a través del efecto de impactos cruzados permite determinar a través de diferentes escenarios la evolución que va a tener el proyecto. Podemos controlar ese efecto cascada de manera que reduzcamos los tiempos de entrega, de manera que mejoremos la calidad del producto, mejoremos una serie de indicadores que son claves para que un proyecto al final sea exitoso. La empresa municipal de Aguas de Sevilla, Emasesa, participa actualmente en un proyecto piloto para comprobar cómo funciona Emertic ante una situación real. Las incidencias que nos pueden aparecer son desde la captación del agua, desde la distribución o incluso desde el saneamiento. En todos esos ámbitos pueden aparecerte eventos aislados o bien eventos que puedan venir en cascada, porque un corte de suministro de energía
puede determinar, junto con una huelga de terceros de proveedores de suministro para el mantenimiento de la estación de tratamiento, puede poner en crisis o en dificultad lo que es el abastecimiento de toda la población. Aquí, uno de los parámetros analizados es el de las redes sociales. Y es que un simple bulo difundido en redes podría poner en entredicho la calidad de un servicio que llega nada menos que a 1 millón de ciudadanos. La capacidad de respuesta inmediata que tengamos y que se pueda alimentar como se puede alimentar Emertic a partir de ciertos elementos que aparezcan dentro de las redes sociales, con la palabra Emasesa y dentro de Emasesa con, no sé, decirte palabras clave de envenenar o cualquier otra que pueda permitir saltar en alerta y responder rápidamente con nuestros medios contra esas redes sociales para poder darles la realidad de la calidad de suministro que están manteniendo. ¿Y qué respuesta hubiera dado esta herramienta ante la crisis del coronavirus? Si nosotros hubiésemos modelado en Emertic una situación de posible pandemia, hubiésemos podido detectar cuáles son los factores claves que me hubiesen ayudado a anticipar ese posible impacto tanto sobre la sociedad, la salud o la economía. Que está localizado en un sitio tiene el potencial de afectar a mi zona de influencia, a mi país o a mi empresa, ¿no? O a los mercados financieros, tendría un tiempo extra para poder tomar acciones para intentar mitigar las consecuencias negativas. Tecnología que, atendiendo a los pequeños indicios, pretende evitar un mal mayor, porque como dice el refrán, más vale prevenir que curar. ¿Sabías que la invención del transistor propició el inicio de una nueva época? Para situarnos, el transistor es un dispositivo semiconductor que sirve para controlar el flujo de corriente eléctrica. John Bardeen, Walter Bretton y William Shockley fueron los creadores del primer transistor. Estas 3 personas han influido indirectamente en nuestra vida cotidiana y en la historia desde 1947. El transistor es sin duda uno de los inventos más importantes del siglo XX. Sin él, la mayoría de los dispositivos electrónicos actuales no existirían, como por ejemplo los ordenadores, las televisiones, las radios, las tablets, los teléfonos e incluso los frigoríficos y microondas y un largo etcétera. De hecho, dio lugar a la aparición de una nueva fiebre del oro, sustituyendo este metal por los semiconductores y por ende lo que podían producir. Como curiosidad, os contaremos que el primer producto de uso directo por parte del consumidor que usó un transistor fue un sonotone. Pero claro, no tardó en aparecer gente que quedó enamorada de este aparato y poco a poco se le fueron añadiendo múltiples usos hasta el día de hoy. Una tecnología que ha cambiado nuestra forma de vivir y la historia. Cuando hablamos de peritaje de vehículos, seguro que se nos viene a la mente uno de forma convencional. Pero hoy en ENRED descubrimos Mi Perito Connect, un sistema remoto de peritaje gracias a la tecnología. Nos reunimos con Juanma, perito y responsable de este proyecto, para entender en qué se diferencia este dispositivo de todo el peritaje tradicional conocido hasta ahora. Lo mejor de Mi Perito Connect pienso que puede ser la exactitud de sus dictámenes. Hay que tener en consideración que antiguamente se utilizaban una serie de técnicas periciales que eran más o menos basadas en los sentidos organolépticos del perito, en base a los conocimientos, a lo que él pensaba que podía pasarle a un coche. Con nuestro sistema lo que hacemos es leer todas y cada una de las centralitas y extraer una serie de datos que de manera indiscutible y de manera acreditada podemos certificar que son así. Un exhaustivo sistema que además está acreditado oficialmente. Es el único sistema patentado que consigue no solamente analizar el vehículo, sino además cumple la custodia de la prueba pericial exigible ante un juzgado, de tal manera que podemos no solamente hacer la diagnosis, sino además también fotografiar el vehículo, fotografiar bastidor, comprobar documentación y además georreferenciar la prueba.
Mi Perito Connect tiene una señal electrónica que permite transmitir con gran exactitud la información del coche. Pues nosotros lo que hacemos es que las señales electrónicas del vehículo la trasladamos hasta nuestros servidores, y nuestros servidores tenemos una serie de datos que nos posibilitan interpretar esas señales de tal manera que podemos investigar como si fuera un fotograma todas las circunstancias que había alrededor de una anomalía en el vehículo, una avería o algún tipo de evento. Fácil y automatizado, por lo que el usuario no necesita tener ningún conocimiento en peritaje y además será atendido por un experto. Al fin y al cabo, Mi Perito Connect lo que pone en tu mano es un dispositivo que te permite la confianza de tener detrás tuya un equipo de profesionales altamente especializados en esta materia y que te permite estar totalmente tranquilo y seguro de que los datos que extraemos son totalmente fidedignos y totalmente justificables, ya no solamente ante una reclamación convencional, sino también ante un juzgado. Y eso es una prueba de seguridad muy importante que a día de hoy no ofrece ningún otro tipo de servicio. Nos desplazamos con Juanma hasta un taller con un coche siniestro para probar este dispositivo y conocer más detalles sobre cómo se usa. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cuál es su procedimiento? El procedimiento es que tras recibir la solicitud por parte de nuestro cliente, que puede ser una compañía de seguro, un particular, un juzgado o incluso hasta hemos recibido encargo de la Guardia Civil, nosotros enviamos un maletín en el cual porta nuestro dispositivo y una vez que está junto al coche y lo desenchufa del maletín, entra en conexión directa con nuestros servidores. A partir de ese momento, nuestro técnico en diagnosis lo que hace es que habla a través de la propia máquina con la persona usuaria y le va guiando durante todo el proceso. Le dice, por ejemplo, dónde se tiene que situar cada vez que revisamos alguna de las fotografías y por último termina la prueba conectándola a la toma OEBD, que es la toma que utilizamos para extraer los datos de la centralita. ¿Es sencillo para el usuario su funcionamiento? Sí, este dispositivo está creado específicamente para que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento pueda usarlo. Pone en la mano de cualquier persona la posibilidad de tener a su disposición un perito especialista en investigación de siniestros y averías. Y bueno, Juanma, ¿cuáles son los parámetros que mide este dispositivo? Este dispositivo puede medir multitud de parámetros. Depende fundamentalmente de cada fabricante de vehículo y de la antigüedad del vehículo. Evidentemente, en función del sistema que vayamos a analizar, nos puede dar diversos tipos de parámetros, como puede ser la velocidad que circulaba el coche cuando tenía una salida de vía, cuándo se ha desmontado un radio, si una avería que tiene latente el vehículo es actual o lleva una serie de kilómetros y en definitiva podemos así circunscribirnos a lo que realmente cada cliente necesita de nuestra pericia. ¿Cuál es el mayor beneficio para el usuario que cuente con un Mi Perito Connect? El mayor beneficio, sea tanto un usuario particular o profesional o incluso una aseguradora, es que tiene en su mano la posibilidad de que un perito especialista diagnostique electrónicamente su vehículo. A través de la tecnología, con un dispositivo como este, remoto. Efectivamente, este dispositivo es totalmente automático y trabaja en remoto. Al fin y al cabo, lo que estamos realizando es la tecnología del automóvil, llevarla al campo pericial. Y lo hacemos además de una manera asequible para cualquier persona y en remoto. Por tanto, juega un papel fundamental desde el mismo momento en el que se desactiva del maletín. En el momento que sacamos el dispositivo del maletín, entramos en conexión y a partir de ese momento se hace la magia. Magia y emprendimiento con sello andaluz. Tecnología y trabajo se han convertido en un binomio inseparable, sobre todo a raíz del confinamiento por el coronavirus. Durante la jornada laboral, los trabajadores recurren a diferentes herramientas de correo o redes sociales cuyo uso ha aumentado de manera considerable durante el último año. Pero con este incremento también se da el del número de ataques que estas mismas aplicaciones reciben por parte de los ciberdelincuentes. Y es que las herramientas más utilizadas son también las más ciberatacadas. A pesar de que hay empresas que optan por restringir el acceso a determinadas plataformas, son muchos los usuarios que acceden a sitios como Facebook o YouTube a lo largo de sus horas de trabajo. Pues bien, un reciente estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky ha concluido que precisamente estas páginas se han convertido en uno de los principales objetivos de phishing durante el último año. De hecho, las plataformas más ciberatacadas son, en este orden, Facebook, WhatsApp y Amazon.
a las que siguen de cerca algunas de las más utilizadas en el trabajo, como Gmail, Google Drive y, como curiosidad, YouTube. Para garantizar el uso seguro de los servicios web, los expertos recomiendan a las empresas enseñar a sus empleados a identificar las páginas seguras, aumentar las herramientas de seguridad instaladas en los dispositivos y establecer coordinadores expertos en ciberseguridad en cada uno de los equipos. Si estás pensando en estudiar unas oposiciones, pero quieres contar con libertad y al mismo tiempo tener una formación personalizada, tu sitio está en Opoke, la herramienta pensada para adaptarse a las necesidades de cada opositor. Vivimos en un tiempo en el que trabajar desde casa ya es una opción viable gracias a la enorme evolución que han experimentado las tecnologías. El teletrabajo, el telegimnasio se han convertido durante varios meses en una opción necesaria en pos de salvaguardar la salud mundial. Por este motivo, las clases online son ahora una norma muy común. Ha pasado como con el teletrabajo. Antes el teletrabajo era de unas pocas empresas y ahora prácticamente todas las empresas están aplicando el teletrabajo y están viendo que funciona realmente. Y de hecho a los trabajadores les está viniendo bien porque trabajan más a gusto y demás. Pues con esto de la preparación online pasa lo mismo. Yo a lo mejor que no tengo recursos para ir a una ciudad que está fuera de mi ámbito, pues con esta aplicación pues podría directamente apuntarme a una academia que esté en otra ciudad perfectamente localizada y dar clases como si estuviera presencialmente allí. Es en este punto donde nace Opoke. ¿Cómo se para hacer un test de varios temas? Pincha en test personalizado y ahí te va a dar la posibilidad de poder hacer el examen tal y como tú quieras. Opoke es una herramienta que les permite a los preparadores y academias de oposiciones centralizar en un único punto todo su material docente para poder continuar con la preparación de las oposiciones a distancia, sobre todo en este momento en el que estamos, y que puedan seguir impartiendo las oposiciones como si estuviesen en su misma clase. Una herramienta en la que la intuición juega un papel fundamental. La prioridad de la aplicación es que sea muy sencilla, tanto para el preparador como para el alumno. Es todo muy intuitivo, en una banda lateral está todo el menú donde están todas las opciones y luego todos los botones están en el mismo lugar. Entonces es súper intuitivo y el alumno puede realizar test tanto en el ordenador como en el móvil o en la tablet, tener su estadística, comunicar con su preparador a través de videoconferencias, enviarle mensajes, adjuntarle archivos. O sea, las posibilidades son muy amplias y les permite mejorar lo que es su preparación y tenerlo todo muy optimizado. Por todo ello, Opoke incluye muchas ventajas tanto para los preparadores como para los opositores. Yo creo que el principal beneficio está, por un lado, para el preparador, que le permite mejorar y ahorrar tiempo y de ese modo centrarse solamente en la preparación e incluso ganar más alumnos porque no tiene que dedicar tiempo a la organización del material como tal, y para el alumno también se traduce en eso, en ahorro de tiempo, ya que no tiene que ir corrigiendo a mano cada test y directamente se va guardando su estadística. Pero, ¿cómo se puede acceder a Opoke? Es una multiplataforma que se puede ver en tablet, móvil, en cualquier dispositivo y entonces básicamente tú puedes hacer, en la parte de alumno puede hacer test, puede hacer preguntas de desarrollo, exámenes. Puede consultar sus propias analíticas, estadísticas de cómo lleva la racha de suspensos y luego pues todo el tema de comunicación con el profesor, pues ya sea vía mensajes o vía videoconferencia, todo lo puede hacer directamente sin salir de la propia plataforma, no necesita ninguna plataforma externa y todo lo puede hacer desde dentro. Una herramienta que presume de liberar al preparador de todos los aspectos técnicos de este tipo de plataformas y centrarse en su actividad. Opoke lo que permite al preparador es que se olvide además de todos los aspectos técnicos, no necesita tener un servidor, no necesita tener su propia página web, nosotros nos encargamos de todos los aspectos técnicos como tal y ellos solamente se dedican a subir el material. Si hay algún problema en la plataforma lo resolvemos nosotros, o sea, no necesitan tener conocimientos informáticos. Entonces todo es mucho más sencillo y ellos pueden dedicarse a hacer lo que saben, que es dar clase realmente. El aspecto técnico es algo que llevamos nosotros.
Por este motivo, todos los usuarios que ya se han apuntado a esta nueva forma de estudiar oposiciones están muy satisfechos. Nuestra prioridad es que estén satisfechos, entonces recibimos muy bien todas las sugerencias que nos hacen y nosotros a partir de ahí vemos si se pueden adaptar bien a la plataforma y la vamos introduciendo. Es una plataforma que está en constante crecimiento y que se va nutriendo de lo que nos van pidiendo los usuarios. Hasta ahora nadie de los que han empezado a usar la plataforma la han abandonado, entonces entiendo que están todos bastante satisfechos y que les gusta y les es útil la aplicación. Y por eso ya son muchas en las academias que se han unido a este método. Esta herramienta lo que nos va a permitir y lo que le permite al alumno es que tenga todo en un mismo sitio, tanto las clases virtuales, tanto todos los test que pueda hacer y todo el material y exámenes y material de apoyo que necesitan para conseguir la plaza en la oposición. Entonces, de una manera intuitiva, que es lo que más agradecen los alumnos, que sea totalmente intuitiva, ellos ven todas las exámenes oficiales, ellos ven todas las preguntas que son más importantes y los contenidos. Todas las preguntas van aclaradas y argumentadas, con lo que un autoaprendizaje fundamental. En definitiva, OPOKE supone la respuesta a las necesidades de miles de opositores que por diversos motivos eligen este modo de enseñanza mixta que dibuja ya el futuro de la educación. La bioinformática está revolucionando el futuro y el presente también de la biología y de la biotecnología. Pues mira, la bioinformática la podemos definir como una mezcla de varias disciplinas realmente, ¿sabes? Una mezcla de matemática, de ciencias de la información y de biología. Y al final para lo que se utiliza la mezcla, digamos, de esas tres disciplinas es para dar respuesta a preguntas biológicas. La bioinformática y la biotecnología tienen muchísima relación. De hecho, hace años se entendían como disciplinas completamente separadas, ¿no? Lo que era todo el campo biológico, médico, tal, y la parte más computacional, ¿no? de ciencia de datos. Hoy en día no, pero simplemente es porque hoy en día todo se reduce a datos, o sea, no solamente los componentes biológicos, sino todo, ¿no? Entonces se generan volúmenes de datos impresionantes de todo, de cualquier tipo de análisis. Entonces necesitamos necesariamente de herramientas que nos permitan leer esa información, filtrar esa información, procesar esa información. Es precisamente que se le puede dar respuesta al desafío que tenemos ahora del gran volumen de datos que tenemos, porque ahora mismo tenemos que ser conscientes que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y eso lo que significa es que hay un montón de tecnologías que se están desarrollando exponencialmente y que están generando información también de forma exponencial. El futuro de la biotecnología y de la bioinformática lo veo sobre todo aplicado en dos campos diferentes, ¿no? Complementarios pero diferentes. Por un lado, la parte más médica de la medicina personalizada y la medicina preventiva, y también luego lo que es la biología sintética, que es la fabricación de nuevos organismos. Llegó al mercado sin apenas hacer ruido y por méritos propios se ha convertido en uno de los videojuegos revelación del año. Nos referimos a Loop Hero, el título con el que el estudio ruso 4Quarters se ha dado a conocer al gran público y que ya cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Resulta difícil imaginar que un juego basado en una mecánica de cartas y con un estilo gráfico mucho más sencillo de lo habitual pueda llamar tanto la atención. Pero dejando de lado los prejuicios, solo hace falta dejarse llevar por su atractiva mecánica para descubrir un universo infinito. Eso sí, un universo que el protagonista de la aventura tendrá que ir construyendo conforme avanza la acción. Y cuando hablamos de construir, lo hacemos en el sentido literal, ya que el personaje del que el jugador toma los mandos despierta en mitad de un mundo vacío que tendrá que ir construyendo a base de los recuerdos que tiene de su vida anterior. Paisajes, personas, ciudades irán apareciendo en escena conforme el protagonista recorra un camino marcado por las cartas que el jugador decida lanzar en cada momento. Combinándolas de una manera u otra, las cartas dan lugar a situaciones que pueden ser más o menos beneficiosas y hacer crecer o no las capacidades que tiene el héroe.
Si los gráficos presentan un aspecto retro, la música que los acompaña también homenajea al estilo propio de los años 90. Una circunstancia que atraiga más o menos no debe de ser motivo para perderse una de las mezclas de estilos más inteligentes de los últimos tiempos.